Revisemos ahora los circuitos resistivos capacitivos. Generalmente se les suele llamar circuitos RC, simplemente. Hay dos tipos de circuitos. Los que hemos estado viendo hasta el momento se trata de circuitos en estado estacionario, que solamente contienen fuentes de alimentación, ya sea de corriente o de voltaje, y resistencias. Y hay circuitos que varían con el tiempo, que pueden ser de dos tipos, o contienen elementos cuyo voltaje o cuya corriente varía con el tiempo, como en el caso de los capacitores, o contienen fuentes de alimentación de corriente alterna. Me interesa conocer el comportamiento de carga de un capacitor. ¿De qué consta este circuito? De una fuente de alimentación, en este caso una fuente de voltaje, de corriente directa, una resistencia y un capacitor. Y en esta ocasión usaremos un interruptor. Nos interesa saber qué hay antes de que cierre el interruptor. Antes de que cierre el interruptor en un tiempo menor que 0, el capacitor está descargado. Además, no circula corriente a través del circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando cierro el interruptor? En el instante en el que cierro el interruptor, que es t igual a 0, el capacitor sigue descargado. Sin embargo, comienza a circular corriente a través del circuito. Bien, ¿cuánto vale esta corriente? Bueno, pues hay que leer esta malla. La nombramos como malla número 1. La vamos a leer desde la fuente de alimentación y la vamos a leer en el sentido de las manecillas del reloj. Comenzamos. Para la fuente de alimentación es más V, para la resistencia es menos I por R y para el capacitor es menos Q sobre C, y esto debe de ser 0. Ahora, cuando T es igual a 0, la carga en el capacitor es 0, por lo tanto la corriente es voltaje entre resistencia. Ahora nos interesa saber cuánto vale la corriente y la carga en un tiempo distinto de 0, mayor a 0 por supuesto. Bueno, pues despejamos corriente. Tenemos que la corriente es voltaje por capacitancia menos carga sobre resistencia capacitancia. Y además sabemos que la corriente es un delta Q entre delta T, es decir, diferencial de carga con respecto al tiempo. Bueno, tenemos una ecuación diferencial simple que podemos resolver mediante separación de variables. El término que está en el numerador, Q menos VC, pasa del lado izquierdo de la igualdad y el diferencial de T pasa del lado derecho. Ahora podemos integrar, pero nos hacen falta los límites de integración. En el caso de la primera integral, el límite inferior es 0 porque el capacitor está descargado. El límite superior es Q. Queremos saber la carga en cualquier valor de T. Del lado derecho, los límites de integración son 0 como límite inferior, dado que el tiempo comienza a contar a partir de que se cierra el interruptor. Y nuevamente queremos calcular la carga en un tiempo t, cualquiera. Podemos integrar. Nos queda entonces logaritmo natural de q menos vc desde 0 hasta q es igual a menos t sobre rc desde 0 hasta t. Hay que sustituir esos límites de integración. Podemos simplificar mediante el uso de propiedades de los logaritmos. Ahora usamos la función exponencial para simplificar y obtenemos finalmente una expresión mucho más sencilla que dice carga menos voltaje por capacitancia sobre menos voltaje capacitancia es igual a función exponencial elevada a la menos t sobre rc, donde rc es la constante de tiempo del circuito. Esta constante de tiempo depende de los valores de las resistencias y los capacitores.
La constante puede ser un valor tan pequeño como un microsegundo, está dado en segundos, o tan grande como 100 minutos. En general se designa con la letra tau del alfabeto griego. Bueno, despejamos Q, que es la incógnita que estamos buscando. Vemos que los dos términos tienen como término común VC, así que factorizamos y obtenemos una expresión para carga que dice voltaje por capacitancia por 1 menos C a la menos T sobre RC. Ahora, me interesa también conocer el valor de la corriente en cualquier instante de tiempo. Y sabemos que la corriente es diferencial de carga por unidad de tiempo. Así que derivamos la expresión que acabamos de obtener. Simplificamos y finalmente obtenemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia por E a la menos T sobre RC. ¿Cuándo logramos que la carga sea máxima? Es decir, que el capacitor se cargue totalmente. Para eso requerimos que el término E a la menos T sobre RC sea igual a 0. Si este término es distinto de 0, entonces la carga no es la máxima, obtenemos una porción. En este caso, para que este término sea 0, se requiere que el tiempo sea muy largo. ¿Qué significa que el tiempo sea muy largo? Pues depende del circuito en particular. Si la constante de tiempo de un circuito es 1 microsegundo, entonces 20 minutos es un tiempo extremadamente largo. Pero si la constante del tiempo son 20 minutos, se requiere 1 año o 2 años para que consideremos que se trata de un tiempo muy largo. Sin embargo, en realidad, un capacitor nunca se carga totalmente. Siempre queda un pequeño residuo que no se llega a cargar. Para fines prácticos, cuando llega a un 99.9%, podemos decir que se ha cargado totalmente. ¿Y cuánto vale esta carga máxima? Es V por C, nada más. V es el voltaje de la fuente y C la capacitancia. Pasemos ahora a la descarga de un capacitor. El proceso es similar. Vamos a dibujar el circuito. El circuito se trata de un capacitor, el capacitor que acabamos de cargar, conectado a una resistencia. Como podemos observar, los signos del capacitor han cambiado. Esto es porque ahora no se está cargando, sino que se está descargando. Bien, cerramos el interruptor y tenemos una primer malla, única malla, que vamos a leer a partir del capacitor en el sentido de las manecillas del reloj. Obtenemos menos VC menos VR igual a 0, donde VC es el voltaje en el capacitor y VR es el voltaje en la resistencia. Finalmente, a nosotros nos interesa conocer qué pasa con la carga y con la corriente en cualquier instante, así que vamos a sustituir, y dado que voltaje en un capacitor es igual a carga sobre capacitancia y el voltaje en una resistencia es corriente por resistencia, sustituimos. De aquí podemos despejar la corriente. Y de nuevo, sabemos que corriente es delta Q entre delta T. Es una ecuación diferencial muy sencilla que podemos resolver nuevamente por separación de variables. Q pasará del lado derecho y delta T pasará, diferencial de T pasará del lado izquierdo. Ahora hay que integrar. Nuevamente tenemos que anotar los límites de integración. ¿Cuál es el límite inferior en el caso de la carga? Pues como el capacitor ya se había cargado inicialmente, entonces la carga es la carga máxima, o puede ser una carga inicial si es que no permitimos que el capacitor llegara a la carga máxima. El límite superior es la carga que estamos buscando.
en cualquier valor de t. En el caso del tiempo, nuevamente cuando cerramos el interruptor obtenemos t igual a 0 y vamos a buscar la carga en cualquier valor de t. Resolvemos las dos integrales y sustituimos los límites de integración. Nuevamente hay que simplificar porque nos interesa conocer el valor de q. Primero con propiedades de los logaritmos, luego con la función exponencial. Finalmente puedo despejar q y obtengo que la carga en cualquier instante es igual a la carga máxima por e a la menos t sobre rc. Recordemos cuánto valía la carga máxima, que es voltaje por capacitancia, así que obtenemos que la carga es igual al voltaje por la capacitancia por e a la menos t sobre rc. Bien, nos hace falta conocer el valor de la corriente. De igual manera, corriente es diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Derivamos la carga que acabamos de obtener y simplificando obtenemos que la corriente es menos v sobre r por e a la menos t sobre rc. Vemos que la corriente tiene signo negativo. ¿Qué significa este signo? Significa que el sentido de la corriente es contrario al del ejercicio anterior, al de la carga del capacitor. Y esto es así, dado que inicialmente la corriente llegaba al capacitor para que éste se cargara, ahora sale del capacitor para que éste funcione como una batería. Y de nuevo, RC es la constante de tiempo del circuito, que puede ser el mismo valor que a la carga, o si cambiamos los valores de las resistencias, por ejemplo, entonces ese valor tiene que cambiar. Ahora, ¿cuánto tiempo se requiere para descargar totalmente el capacitor? Bien, de nuevo requerimos que el término e a la menos t sobre rc sea 0. Y la única manera para que este término sea 0 es que el tiempo sea demasiado grande, es decir, el tiempo tiende a infinito. Eso implica que un capacitor nunca se descarga totalmente. Bueno, sí hay una manera de descargarlo totalmente, cortocircuitando las terminales del capacitor. Sin embargo, en un circuito RC, un capacitor tardaría un tiempo infinito en descargarse, es decir, nunca se terminaría de descargar.